Ya. ¿Comienzo? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados colegas. El día de hoy me han invitado para participar de los Jueves de Amerins y he creído por conveniente hablar de un tema que es muy importante, que es uno de los problemas que actualmente tenemos en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos u otras unidades críticas del instituto, que son las infecciones por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, ¿no? Como ustedes saben, Acinetobacter baumannii es un bacilo gram negativo no fermentador que no es parte de la flora normal, sino que es una bacteria ambiental, pero que puede colonizarnos a través de los dispositivos médicos a los cuales los pacientes son sometidos para su manejo en unidades críticas, ¿no? Entonces, la presencia de dispositivos médicos, de estancia prolongada en UCI, la terapia de amplio espectro prolongada, van a favorecer la colonización por esta bacteria. Pero la severidad de enfermedad, el estadio de inmunocompromiso, van a favorecer que esta colonización se transforme en infección. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero aclarar ahora es que no todo aislamiento de una muestra clínica de Acinetobacter baumannii es infección. La primera pregunta que se tienen que hacer cuando reciben un cultivo de Acinetobacter baumannii es: ¿mi paciente estará colonizado o estará infectado? ¿Ok? No se olviden de eso. Acinetobacter baumannii, de las bacilos digo, no fermentadores, tiene una característica que posee múltiples mecanismos de resistencia. No es una bacteria muy virulenta, sino que afecta al paciente muy debilitado, muy invadido. Y no es muy virulento. Lo que pasa es que es difícil de tratar. ¿Por qué? Porque es resistente a la mayoría de las familias de antibióticos que nosotros disponemos para tratar la mayoría de las infecciones bacterianas. ¿Ok? ¿Cuál es la carga de enfermedad? Estas son las 6 bacterias resistentes que contribuyen a la mayor carga de enfermedad, hablando de mortalidad a nivel global. La Escherichia coli, ble positiva, el estafilococo aureus meticilino resistente, la Klebsiella ble positiva o productora de carbapenemasa, el Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina y el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems. Y luego le sigue la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems. Entonces, estas 6 bacterias son las que contribuyen a la mayor carga de enfermedad y de mortalidad por bacterias resistentes a nivel global. ¿Y cuáles son las localizaciones más frecuentes de estas infecciones cuando el paciente está infectado? Infección respiratoria baja, infección del torrente sanguíneo, infección intraabdominal e infección urinaria. ¿Ok? Recuerden, infección respiratoria baja, ¿no? Infección del torrente sanguíneo, infección intraabdominal e infección urinaria. Actualmente tenemos un niño con una infección intraabdominal en la unidad de cuidados intensivos, con un aislamiento de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenem en líquido abdominal. Un paciente postoperado de un tumor hepático que ha estado en UCI con los factores de riesgo. Y acá ustedes pueden ver en este artículo, que es el mismo de las transparencias anteriores, cómo Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems se le atribuyen 57.700 muertes directamente atribuibles a Acinetobacter baumannii resistente. ¿Ok? Entonces, dentro de las bacterias gram negativas, que son una prioridad para la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos para combatir estas infecciones, está el Acinetobacter baumannii. Entonces, la OMS en el año 2024 ha priorizado la lista de bacterias resistentes para las cuales hay pocas opciones de tratamiento y por lo tanto es imperativo la investigación y desarrollo de nuevas opciones de tratamiento. Acá tenemos las enterobacterias resistentes a carbapenems, ¿no? Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems y, como no, Mycobacterium tuberculosis extremadamente resistente. Pseudomonas aeruginosa en la lista anterior figuraba
en el grupo de críticos. Pero gracias al desarrollo de la ceftazidima avibactam, el ceftolozano tazobactam, el imipenem relebactam, ya ha pasado de crítico a alta prioridad. ¿Por qué? Porque ya hay opciones de tratamiento. Como vamos a ver, para Acinetobacter baumannii, recién el año pasado se ha aprobado una nueva opción de tratamiento que, como ustedes comprenderán, todavía no la vamos a tener disponible. Entonces, ¿por qué las infecciones por Acinetobacter baumannii y Resistenta carbapenems se asocian a mayor mortalidad? Porque al principio nadie lo sospecha. Por lo tanto, le dan las terapias usuales. Se retarda el tratamiento efectivo apropiado. Una vez que te llega el cultivo y sabes que es Acinetobacter, tienes que usar tratamientos alternativos que dispongas porque no cuentas con las nuevas opciones de tratamiento. ¿Ok? Y el otro aspecto importante es, como Acinetobacter baumannii es un colonizador frecuente y el paciente de UCI se pone mal y tú ahí la Acinetobacter baumannii te preguntas, ¿está mal por Acinetobacter o está mal por otro motivo? Entonces, cuando hacen los ensayos clínicos para ver eficacia de tratamiento, cuando el paciente no va bien, te preguntas, ¿no va bien porque el antibiótico que yo le di no funcionó o no va bien por otro motivo? Porque un paciente en UCI puede no ir bien por problema renal, problema hepático, la hipoxemia puede ser por otro motivo, un nuevo infiltrado puede ser por otro motivo y no necesariamente una neumonía, sobre todo los pacientes cardiópatas. Entonces, es difícil evaluar la eficacia de los tratamientos porque no hay parámetros claros que me diferencien el colonizado del infectado para yo dividir mi población en ensayos clínicos. Y si tuviéramos el antimicrobiano de opción disponible, ha sido aprobado para adultos. El sulbactam, durlobactam ha sido aprobado para adultos. Entonces, si lo tuviéramos disponible porque el familiar consigue, se va a Estados Unidos y lo trae, tendríamos que usarlo fuera de etiqueta o como uso compasivo, porque no hay ensayos clínicos en niños. ¿Ok? Entonces, ¿con esto qué los quiere decir? Que debemos evitar que el paciente se infecte. ¿Por qué? Porque si se infecta, es un problema. Acinetobacter baumannii tiene múltiples mecanismos de resistencia. Produce beta-lactamasas, produce carbapenemasas, puede producir cierre de porinas, puede producir bomba de flujo y por otro mecanismo de resistencia como modificación enzimática o alteración de la DNA girasa, puede además producir resistencia a otras familias de antibióticos además de los beta-lactámicos, como las quinolonas y los aminoglicósidos. ¿Cuáles son los antimicrobianos que usualmente testeamos cuando aislamos un Acinetobacter? Son los mismos que testeamos cuando aislamos una Pseudomonas. Recuerden esto. Cuando aislamos un Acinetobacter, en el antibiograma van a ser los mismos antibióticos que se testean para Pseudomonas, se testean para Acinetobacter, excepto algunos antibióticos que se adicionan. Se adiciona la ampicilina sulbactam si se adiciona la tigecyclina y la minociclina. No tenemos tigecyclina ni minociclina por vía endovenosa, ¿ok? Solo minociclina por vía oral y minociclina solo para niños mayores de 8 años. Tigecyclina para niños mayores de 8 años, pero no la disponemos, ¿ok? Entonces, esto es para que vean los múltiples. Este es Acinetobacter baumannii. Puede producir cierre de porinas para beta-lactámicos. Puede producir bombas de expulsión para eliminar aminoglicósidos, beta-lactámicos, macrólidos, nicosamidas, polimicina, tetraciclina, quinolona, rifampicina, clorfenicol, sulfas. Puede producir carbapenemasas. Otro tipo de beta-lactamasas. Puede hacer modificaciones en la síntesis de proteínas. Puede alterar la topoisomerasa. Entonces, genera resistencia a múltiples familias de antibióticos. Como le digo, no es que sea una bacteria virulenta, es una bacteria con múltiples mecanismos de resistencia que afecta al paciente más comprometido. ¿Ok? Y al final puede ser la patadita que lo lleva a la muerte.
¿Ok? Las infecciones por Acinetobacter baumannii son básicamente asociadas a la atención en salud. ¿Ok? Usualmente afectan al paciente severamente enfermo, con comorbilidades, que está en unidades críticas o que está sometido a procedimientos invasivos como catéteres centrales, ventilación mecánica, catéteres urinarios, que son sometidos a diálisis peritoneal, que están en hemodiálisis, que están con circulación extracorpórea o que han sido sometidos a cirugías complicadas como neurocirugía, cirugía de tórax o cirugías abdominales complicadas. ¿Ok? Entonces, cuando aíslen un Acinetobacter baumannii de una muestra de un paciente adquirido en la comunidad, probablemente sea colonización y no infección. ¿Ok? Y esta es información del mapa microbiológico. Esta es información del mapa microbiológico del 2023. ¿No? Para que vean, disculpen, que la mayoría son hospitalarios. Y resistencia, esta es susceptibilidad. Menos del 50% de los aislamientos en el hospital son sensibles a carbapenems de Acinetobacter baumannii. O sea, nuestro problema es que el 50% de los Acinetobacter que aislamos son resistentes a carbapenems. Y como ustedes pueden ver, son resistentes a varias familias de antibióticos. Solamente de los antibióticos que tenemos disponibles permanece susceptible a colistina. Pero como vamos a ver más tarde, no existe un punto de corte definido de sensibilidad para colistina, porque como es difícil poder determinar un punto de corte de susceptibilidad para colistina, ya sea la CLSI o el EUCAS, que son los dos organismos que determinan los puntos de corte. Y para colmo, cuando produce carbapenemasas, en nuestro medio son más frecuentes las metalocarbapenemasas. Y las Acinetobacter, productores de metalocarbapenemasas, no son susceptibles a la última opción de tratamiento que ha sido aprobada, al surfactán-durlobactán. Surfactán-durlobactán solamente tiene actividad si es que no produce metalocarbapenemasa. Y para piña, nosotros, así tuviéramos el surfactán-durlobactán, no nos ayudaría, porque la mayoría son metalocarbapenemasas. ¿Ok? Entonces, en Acinetobacter baumannii, en pocas palabras, no hay hasta el momento una solución en nuestro medio, porque por lo menos en nuestro hospital, la nueva opción terapéutica que ha sido aprobada en el 2024 para mayores de 18 años no funcionaría en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque los que tienen carbapenemasas son metalocarbapenemasas. Y esto es la UCI. Yo hago la vigilancia. Yo hago prueba, pues no yo soy el coordinador del programa de optimización de uso de antimicrobianos. Y dentro de mi estrategia está hacer la vigilancia de las bacterias resistentes. Entonces, estos son los aislamientos en la unidad de cuidados intensivos, de hemocultivos, de aspirados traqueales y de orina. Cuando yo aíslo un estafilococo coagulasa negativo en un hemocultivo, puede que sea colonización o puede que sea infección, ¿no es cierto? Entonces necesito dos hemocultivos positivos al mismo germen o necesito un hemocultivo de vía periférica y otro transcatéter. ¿Ok? Pero si aíslo Staphylococcus aureus, es infección. Si aíslo E. coli, es infección. Si aíslo Klebsiella, es infección. ¿No? Si aíslo Pseudomonas y está en UCI, lo más probable es que sea infección. Y si aíslo Acinetobacter en sangre, habiendo tomado bien la muestra de hemocultivo, es infección. ¿Ok? Entonces, Acinetobacter baumannii es problema tanto en bacteremias, en infecciones respiratorias y en infección urinaria. Lo que habíamos conversado. Ahora, estos son el reporte de aislamientos. Acá yo solamente he considerado un aislamiento por paciente, porque en UCI tienen la mala costumbre que piden aspirado traqueal de control. No se pide aspirado traqueal de control, porque yo no estoy tratando el tubo endotraqueal, yo estoy tratando al paciente. Yo solamente pido aspirado traqueal en el paciente que tiene criterios de sospecha de neumonía, porque aumentan las secreciones,
aumenta los requerimientos de oxígeno, tengo necesidad de aumentar los parámetros ventilatorios, aparece un nuevo infiltrado en la placa, ¿ok? Acá esto no me diferencia, pero lo que sí me dice es que si el paciente me hace una neumonía por Acinetobacter, lo más probable es que sea resistente a carbapenems. 29-31 de las pseudomonas y Acinetobacter aislados son resistentes a carbapenems en la unidad de cuidados intensivos. O sea, nuestro principal problema en relación a Acinetobacter es neumonías. Y acá ese problema, porque si me sale en sangre no hay duda que es infección. Si me sale en orina y yo lo he tomado con catéter, lo más probable es que sea infección, salvo que sea una bacteriuria asintomática, que es frecuente en UCI. Pero si me sale en aspirado traqueal, puede ser solamente colonización y no infección. Entonces, yo en mi ronda de todos los días, que ustedes se la pierden porque no quieren votar por prueba, ¿no? No aprenden a diferenciar entre colonización e infección. Y lo que estamos logrando es disminuir el consumo de antibióticos, porque antes a todo aislamiento le daban tratamiento. Lógicamente, esta es una carrera de largo aliento. Este es Acinetobacter baumannii del 2023. De 6 aislamientos en sangre, 5 eran resistentes a carbapenems, ¿no? Es el primer semestre de este año, de 4 aislamientos, 4 eran resistentes a carbapenems. O sea, en UCI, si haces una infección por Acinetobacter, lo más probable es que sea resistente a carbapenem. O sea, frito, pescadito. ¿Ok? Y como ustedes ven, la incidencia está subiendo. De 8.5 ha subido a 13. ¿Qué significa? Cuando Acinetobacter baumannii aparece en una unidad de cuidados intensivos o aumenta su incidencia, significa problema en control y prevención de infecciones. No se están lavando bien las manos, no implementan las precauciones de contacto. Y en segundo lugar, no hay un uso racional de antibióticos. Porque para que te infecte por Acinetobacter, tienes que haber recibido antibiótico de amplio espectro para que te barra las otras bacterias más comunes. Porque Acinetobacter es oportunista. Yo puedo poner un Acinetobacter acá en mi mano y no me pasa nada. Le hago un enjuague de Acinetobacter, no me pasa nada. Porque no tengo tubo endotraqueal, pues. ¿Ok? Pero si tengo tubo endotraqueal y me aspiro un Acinetobacter, ahí sí me puedo enfermar. Me puedo, porque como soy inmunocompetente, de repente no me enfermo. Porque no tengo mis defensas comprometidas. Entonces, échenle ojo al Acinetobacter baumannii, por favor. Entonces, ¿cuáles son los factores que predisponen a la infección, a la colonización? ¿No? Exposición previa a antibióticos, sobre todo a carbapenems. Estamos tratando de disminuir el uso de carbapenems en el hospital. Por favor, si tienen alguna infección X, que tiene otra opción de tratamiento, que sea igual de efectiva, con susceptibilidad demostrada, desescalen a esa otra opción de tratamiento. Por lo menos en infección urinaria. Porque hay la idea que el paciente que tiene una ITU por E. coli ble positiva, ¿no? El único tratamiento es carbapenems, lo cual es falso. Si está séptico, chocado, puedo comenzar con carbapenem. Pero una vez que el paciente mejora y el cultivo me dice que es sensible a micacina, lo puedo pasar a micacina. Si me dice que es sensible a Cotri, lo puedo pasar a Cotri. Si me dice que es sensible a Cipro, lo puedo pasar a Cipro. Debo disminuir el consumo de carbapenem, si no estoy induciendo a una mayor resistencia. ¿Ok? A una mayor resistencia. A veces los pacientes bajan con catéter central de UCI y lo dejan con catéter central y ya no necesitan. No, es que porque es más fácil, porque no tiene vía. ¿Ok? Y el catéter central es una puerta de entrada. O no le quitan el catéter urinario. Es otra puerta de entrada. Entonces, ustedes como residentes, cada día que pasen visita, se preguntan, ¿necesitará continuar con el catéter? ¿Necesitará continuar con el sonda urinaria? ¿Ya cuánto día de tratamiento tiene? En la mayoría de las infecciones, actualmente, la recomendación es no más de 7 días de antibiótico. Y a eso estamos nosotros apuntando. Entonces, cada que pasamos la ronda, si es una neumonía no complicada, una ITU que no tiene otra complicación, puede ser una ITU complicada, pero no tiene absceso, ¿no? 7 días. Porque creen que porque es ble positivo hay que darle 14 días. El que sea resistente no significa más días de tratamiento, significa un antibiótico diferente. ¿Ok?
El que sea resistente no significa más días de tratamiento, significa otra opción de tratamiento diferente. Acortar las estancias hospitalarias y bueno, las comorbilidades no las podemos manejar, ¿no? Porque con eso viene el paciente. Entonces, estas son las preguntas que como prueba debemos hacernos. ¿Está indicado el tratamiento en mi paciente? O sea, realmente, porque en UCI a veces hacen fiebre 38.1, ¡uy! Pan cultivo. Y el chiquito está tranquilazo. Y en UCI un niño puede hacer fiebre por muchas causas. Sobre todo, si has estado con morfina, puede ser síndrome de abstinencia. ¿No? ¿Ok? O sea, está invadido, puede ser por muchas causas. Lo otro es que cuando hemos hecho el estudio de prevalencia, muchas historias tienen indicación de antibiótico y no tienen el diagnóstico. Pues le digo, ¿por qué le está dando tal antibiótico? Ah, porque es por una infección urinaria, pero acá no dice infección urinaria. Dice PCI, convulsiones refractarias, epilepsia estructural, y en ninguna parte dice infección urinaria. Entonces, ¿tú cómo vas a dar un tratamiento apropiado si no tienes un diagnóstico apropiado? Basado en el diagnóstico apropiado de la severidad de enfermedad, tú elegirás, de acuerdo a la estadística bacteriológica, si es un tratamiento empírico, cuál es la bacteria más probable. Y a las 72 horas que ya tienes el cultivo, ya pasarás a una terapia dirigida y si la evolución es favorable, dirás 7 días, no más. Porque otro problema que vemos es que no ponen cuántos días le programan. Yo no te digo que al inicio del tratamiento le programes la duración del tratamiento, pero al tercer día de hospitalización ya debes tener una idea de ese paciente si va a requerir más de 7 días de tratamiento. La mayoría no lo va a requerir. Y eso hay que poner en la historia. 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7. Porque hay servicios que cada día pasa un médico nuevo, diferente. No nuevo, diferente. ¿No? Como no va a pasar mañana y no quiere que pase nada, por si acaso, le marca la flechita que se haga el antibiótico. Al día siguiente viene otro médico, no, la flechita. Entonces, ¿quién es el que asume la responsabilidad de tantos días de antibiótico? ¿Ok? Entonces, a las 72 horas ya deben programar. Extraer las muestras apropiadas. A veces me dicen, doctor, el paciente, ¿qué diagnóstico tiene? Infección urinaria. ¿Lo tomaron urocultivo? No sé. Ahí está indicado, pues no sabemos. Anda al laboratorio y fíjate si se lo tomaron. No, pero ya está con antibiótico. ¿Qué importa? O sea, si está con antibiótico, la probabilidad que aísles el germen es menor, pero lo puedes aislar. Y si lo aíslas, te va a ser de mucha ayuda. ¿Me comprende? Entonces, hay que tratar de tener diagnósticos etiológicos y tomar muestras apropiadas para elegir el antibiótico más apropiado. Y lo otro es, no todo lo hace el antibiótico. Si hay tejido necrótico, hay que debridarlo. Si hay absceso, hay que drenarlo. Si hay cuerpo extraño o dispositivo médico innecesario, hay que retirarlo. Si hay medicamentos innecesarios que pueden hacer interacción, hay que retirarlos. ¿Ok? Y evaluar la respuesta al tratamiento. En la mayoría de las infecciones por bacterias extracelulares, que es las que vemos más comúnmente, la mayoría de los pacientes, la fiebre cae entre las 48 a 72 horas. La mayoría. Si el tratamiento es efectivo, a la dosis apropiada, en el intervalo apropiado. ¿Ok? Y a las 72 horas, en la mayoría de los pacientes cuyos cultivos van a ser positivos, ya son positivos. Porque los sistemas que actualmente disponemos en el hospital para la detección rápida de cultivos, que es el Bactec Alert, ya la alarma suena antes de las 14 horas, cuando hay crecimiento bacteriano. Por ejemplo, hoy día nos han informado un caso de meningitis que ha ingresado ayer y que ya la alerta sonó del hemocultivo, le han hecho GRAM y es diplococo GRAM negativo. De los que han hecho guardia el día 11 o 12, de repente ha visto al paciente, es un meningococo, probablemente. Diplococo GRAM negativo. Entonces, ese sistema de alerta ya me puedes decir si es un coco GRAM positivo o un GRAM negativo. En este caso es diplococo GRAM negativo, probablemente un meningococo. Hay que esperar la confirmación por cultivo y antibiograma. ¿Ok? Y optimizar el tratamiento en la medida de lo posible. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a presentar las recomendaciones de la última guía de la Asociación Americana de Infectología, que es el ITS. Ustedes en su formación, deben aprender a basar sus decisiones
diagnósticas y de tratamiento en guías clínicas. Guías clínicas que estén basadas en la evidencia. Hay guías clínicas que no tienen una fuerte evidencia, pero que están basadas en consenso de expertos. ¿Por qué? Porque no puede obtenerse mucha evidencia. En Acinetobacter baumannii no se puede tener mucha evidencia, porque como yo les digo, es difícil diferenciar en algunos pacientes que van mal si estaba colonizado y se murió de otra cosa, o si estaba infectado y no respondió al tratamiento. ¿Ok? Entonces ustedes deberían acostumbrarse a estar al tanto con las guías clínicas. Lo que no está en la guía clínica, lo buscan en artículos recientemente publicados, que son de mucha utilidad. Entonces, el primer problema para decidir el tratamiento en Acinetobacter baumannii es que la mayoría de los aislamientos representan colonización. Entonces, ustedes tienen que pararse y pensar, ¿estará colonizado o infectado? No que porque me salió Acinetobacter todo el mundo se asusta y a todo el mundo le quiere dar tratamiento. ¿Ok? Lo otro es, si la respuesta, asumiendo que ustedes dijeron está infectado y le doy el tratamiento y el paciente no va bien, la pregunta es, ¿no va bien porque el tratamiento no está siendo efectivo o no va bien por otro motivo? Por su enfermedad de fondo, o porque tiene insuficiencia cardíaca, o porque tiene insuficiencia renal, o tiene trastornos metabólicos, o es un efecto secundario de algún medicamento. ¿Ok? Y lo que le mencionaba, el Acinetobacter generalmente es resistente a varias familias de antibióticos porque tiene múltiples mecanismos de resistencia. Y dentro de estos múltiples están la producción de carbapenemasas. Las más frecuentes son la A, la B, no, la A, la C y la D, las más frecuentes. Pero en nuestro hospital, la más frecuente es la metalocarbapenemasa. Y eso nos tiene fritos. ¿Por qué? Porque aún si tuviéramos la última opción terapéutica aprobada en 2024, no sería útil para nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que hay que ser conscientes que incluso las recomendaciones en esta guía, consenso de expertos, no tiene un alto grado de evidencia, porque es difícil poder hacer un estudio con alto grado de evidencia. Pero estas recomendaciones están basadas en estudios observacionales, serie de casos grandes, estudios observacionales, estudios caso control, ¿no? Y debemos seguir estas guías. Y estos son los puntos de corte de sensibilidad para las diferentes familias de antibióticos que usamos en gram negativos. Como ustedes pueden ver, para enterobacterias tenemos varias opciones de tratamiento. Para Pseudomonas tenemos menos, pero tenemos varias. Pero para Acinetobacter, 2, 3, 4, 5. 5 opciones de tratamiento. No más. Y de esas 5, solamente 2 tenemos nosotros en el hospital. ¿Ok? Y como yo le mencionaba, para colistina, los americanos no tienen un punto de corte de decir, a partir de esto es sensible. Pero sí dicen que si el MIC es más de 2, es poco probable que responda. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la aproximación para el tratamiento de infecciones por Acinetobacter baumannii? En primer lugar, siempre terapia combinada, porque hay gente que es cerrada. Dice, a ver, demuéstramelo. Que no sea fresco, pues busca la guía clínica y léela, ¿no? No, porque tú dices, doctor, pero le está dando colistina solo. No, pero tiene que hacer, demuéstramelo, ¿dónde está la evidencia? Se supone que él tiene, antes de dar tratamiento, tiene que haber buscado la evidencia, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O qué hacen ustedes cuando pasan visita? Hacen lo que dice su asistente. No le va a ir muy bien en la vida si hacen todo lo que dice su asistente. Ustedes tienen que buscar la evidencia porque están en la época de su vida que les pagan por aprender. Es la verdad. El residentado es la única época de tu vida que te pagan por aprender. Porque la única forma que aprendas es trabajando. Y te van a pagar. Entonces, tienen que revisar la guía clínica. ¿Qué dice la última guía clínica? Que la terapia de elección es sulbactam, durlobactam. Ambos son inhibidores de beta-lactamasas.
El sulbactam ya es conocido porque es componente del AMPI-sulbactam, ¿no? ¿Conocen, no? El sulbactam tiene una característica, que no solamente es inhibidor de beta-lactamasa, sino que también actúa inhibiendo ligándose a las PBP, que son las proteínas ligadoras de penicilina. O sea que tienen doble efecto, inhibiendo beta-lactamasa y actuando a nivel de las PBP para impedir la síntesis de la pared celular. Y el durlobactam es un inhibidor de beta-lactamasa nuevo que protege al sulbactam. O sea, lo que hace el durlobactam es proteger al sulbactam para que la bacteria no hidrolice al sulbactam y el sulbactam pueda actuar. Este sulbactam, durlobactam, viene en una proporción de cada gramo de sulbactam combinado con un gramo de durlobactam. Ha sido aprobado en el año 2023 para personas mayores de 18 años de edad. Todavía no hay estudios para niños. ¿Ok? Lo que hay son experiencias. Tiene actividad contra la beta-lactamasas tipo A, tipo C y tipo D, pero no contra las tipo B, que son las metalo-carbapenemasas, que son las que tenemos en nuestro hospital. Entonces, el durlobactam protege al sulbactam y el sulbactam, ¿no? Es el que actúa a nivel de la PBP1 y PBP3 de la Cinetobacter baumannii, inhibiendo la síntesis proteica. Entonces, el durlobactam es su guardaespaldas, como dicen comúnmente su chaleco, ¿no? Para que el sulbactam actúe. Porque ya hay resistencia al sulbactam. ¿Qué pasa si no tenemos sulbactam, durlobactam? ¿No? ¿Qué alternativa tenemos? Damos ampicilina sulbactam, pero no lo damos por la ampicilina, lo damos por el sulbactam, porque el componente que tiene actividad contra Cinetobacter es el sulbactam, pero no hay una posología para sulbactam para niños. Entonces, lo que se ha llegado a un consenso basado en estudios farmacocinéticos es que en niños la dosis la sacamos basada en ampicilina. No porque la ampicilina es la que va a ejercer el efecto contra Cinetobacter, sino que hay más experiencia en el uso de ampicilina. ¿Cuánto es lo máximo de ampicilina que puedo dar? Entonces, la recomendación, si no tengo sulbactam, durlobactam, es ampicilina, sulbactam. ¿Ok? Pero no sola, sino tiene que ir combinada con otro agente al cual haya sensibilidad. ¿Cuáles son aquellos agentes? Polimixina B, que no tenemos, minociclina endovenosa, que no tenemos, tigecyclina endovenosa, que no tenemos, y cefiderocol, que menos vamos a tener, porque todavía varios países de América Latina no lo tienen. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro esquema, ¿cuál es? Ampicilina sulbactam más colistin. ¿Ok? Así, la guía dice que así te esté resistente a ampisulbactam, tienes que dar ampisulbactam. ¿Ok? Entonces, la combinación la vamos a usar aún en el antibiograma me salga resistente a ampisulbactam. Y la dosis la voy a calcular basado en ampicilina. ¿Cuál es la dosis recomendada? ¿No? Es un momentito. Disculpen, este es sulbactam, durlobactam. Acá me he equivocado de título. No, está bien. Si no hay, esto de acá. Ya. Hasta ahí está claro, ¿no? Si no hay, eso. Ya. El sulbactam, durlobactam, ¿no? Es lo que le he mencionado, ¿no? Que el durlobactam va a proteger al sulbactam para que el sulbactam actúe contra Cinetobacter. ¿Ok? Eso ya lo hemos explicado en pocas palabras. Si no está disponible, usamos, ¿no? Ampicilina sulbactam a altas dosis. ¿No? Ampicilina sulbactam es un antibiótico ampliamente conocido porque lo tenemos disponible hace varios años. Y es un antibiótico que está en farmacia y no lo usa. ¿Cuáles serían las indicaciones de ampicilina sulbactam fuera de Cinetobacter? ¿Quién me dice una?
Neumonía aspirativa, porque te cubre anaerobio de la cavidad oral. Neumonía aspirativa. En lugar de usar ceftriaxona, clindamicina, yo podría usar ampicilina, sulbactam. ¿Qué otra indicación tiene ampicilina, sulbactam? Por ejemplo, mordedura canina, que la terapia de elección por vía oral es amoxicilina clavulánica. Por vía parenteral podría ser clinda, ceftriaxona o ampicilbactam. ¿Ok? ¿Qué otra indicación tendría? Neumonía no complicada en aquel niño que no tiene sus vacunas conjugadas al día. Porque ampicilina sulbactam tiene actividad contra Haemophilus influenza, productor de beta-lactamasa. ¿Ok? Quizás por eso todavía hay sensibilidad a ampicilbactam porque no lo usamos. Entonces, en el caso de ampicilbactam, sulbactam protege a la ampicilina de la hidrólisis. El sulbactam es el inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Entonces, en el caso de ampicilbactam, sulbactam protege a la ampicilina. Pero en el caso de Acinetobacter, el que ejerce el efecto no es ampicilina, es el sulbactam. Acuérdense. Pero la posología la calculamos basada en sulbactam. En adultos recomiendan 9 gramos de sulbactam cada 8 horas. O sea, tendrías que dar 27 gramos al día de la combinación dividido en 3 dosis para que le des 9 gramos de sulbactam cada 8 horas, porque la proporción es de 2:1. En pediatría, si el paciente tiene menos de 40 kilos, lo vamos a indicar basado en la ampicilina, 400 miligramos por kilo día, dividido en cada 6 horas. Pero en infusión de 4 horas. ¿Ok? Entonces, para Acinetobacter baumannii, la ampicilina sulbactam la calculamos en base a la ampicilina, 400 miligramos por kilo día, dividido en cada 6 horas, pero en infusión de 4 horas. Recuerden que el que va a ejercer el efecto antimicrobiano no es la ampicilina, sino es el sulbactam. ¿Ok? Si ya tiene más de 40 kilos, es como el adulto. 9 gramos, o sea, sería 27 gramos al día de ampicilina sulbactam. ¿Ok? O sea, 9 gramos cada 8 horas. ¿Y cuál es la dosis de colistina? Porque ya hemos dicho que tenemos que usar terapia combinada, ampicilbactam más colistina. Es 5 miligramos por kilo dosis de carga y luego 5 miligramos por kilo día dividido cada 12 horas. 5 miligramos por kilo dosis de carga, luego 5 miligramos por kilo cada 12 horas. Cuando ustedes revisan las guías, dice colistina entre 5 a 8 miligramos por kilo. ¿Por qué es lo que se ha visto? Que 8 miligramos por kilo, el riesgo de nefrotoxicidad es mayor. Ya hemos tenido problemas en la UCI porque han estado prescribiendo colistina a 8 miligramos por kilo. Y los pacientes han hecho injuria renal aguda por colistina. ¿Ok? Entonces, dosis de carga 5 por kilo, STAT, y luego 2.5 miligramos por kilo cada 12 horas. Equivaldría a 5 miligramos por kilo dividido en 2 dosis. En este caso no se necesita infusión extendida, solamente la dosis de carga. Entonces, ¿cuál es el rol de las polimixinas? Idealmente deberíamos usar polimixina B, pero como no tenemos polimixina B, usamos colistina. Es poco probable el beneficio de la colistina si el MIC para la colistina es más de 2. Ya hemos hablado que no hay un punto de acuerdo. Cuando hablamos de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, no monoterapia con colistina excepto infección urinaria. ¿Por qué? Porque la colistina llega en altas concentraciones en el riñón. Por lo tanto, en el riñón es la única localización que puede usar colistina en monoterapia, en el riñón. Pero en infecciones localizadas en otras partes del organismo, siempre tiene que ser terapia combinada. No, para el caso de Acinetobacter no se recomienda la combinación colistina con carbapenem. Colistina con carbapenem se recomienda para Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems. Para Acinetobacter no se recomienda colistina con carbapenem, ni tampoco colistina con rifampicin. Ni tampoco hay evidencia que la colistina nebulizada
tenga algún beneficio en el paciente con neumonía por Acinetobacter resistente a carbapenems. De las otras opciones terapéuticas para combinación, tenemos los derivados de la tetraciclina. Tenemos la minociclina endovenosa y la tigecyclina. Ambas son derivados de la tetraciclina. Mayor eficacia se ha observado con minociclina endovenosa. El problema es que no la tenemos disponible en la farmacia, ¿no? Y el otro problema es que el uso está limitado para niños mayores de 8 años y sus efectos más frecuentes secundarios son náuseas y vómitos. 20 a 50% de niños que reciben minociclina van a tener náuseas y vómitos. Pero es una opción que deberíamos tener disponible por vía endovenosa. Y la otra opción es el cefiderocol. El cefiderocol sí tendría actividad contra los Acinetobacter productores de metalocarbapenemasa. O sea, el cefiderocol, si yo tendría que traer un medicamento para mi hospital, para los Acinetobacter que tenemos, traería el cefiderocol. Porque el cefiderocol sí tiene actividad contra la carbapenemasa tipo A, tipo B, tipo D. ¿Ok? Pero no lo tenemos. Lo otro es que ya en países que han estado usando cefiderocol para tratar este tipo de infección, ya se ha observado resistencia. Significa que hay que usarlo con mucha prudencia, porque es un antibiótico que rápidamente que el Acinetobacter rápidamente crea resistencia a este antibiótico. Entonces, para terminar, lo que le quiero hacer énfasis es que lo más importante es prevenir que los pacientes se infecten. Y la prevención de que los pacientes se infecten no es solo el Comité de Prevención y Control de Infecciones, somos cada uno de nosotros. Con el lavado de manos, el uso de mascarilla, el uso de mantilón cuando es pertinente, la higienización con alcohol gel, evitar los procedimientos invasivos innecesarios, tratar de retirar los dispositivos invasivos cuando ya no son necesarios, ¿no? Higiene de manos, adherencia a los bundles de prevención de infecciones asociadas a atención en salud, precauciones de aislamiento, limpieza y desinfección del ambiente y el último componente es el programa de optimización de antimicrobianos. Somos el último. Estos 4 tienen que funcionar porque para poder enfrentar el problema de la resistencia no basta con un programa. Es importante prevención y control de infecciones. ¿Ok? Entonces yo creo que todos debemos estar comprometidos con el uso responsable y apropiado de los antimicrobianos. No sé si tiene alguna pregunta. Los que han rotado en UCI probablemente han tenido oportunidad de manejar a esos pacientes, sí. No, no. Hemos tenido pacientes, la localización de Acinetobacter en infección urinaria es poco frecuente. Básicamente los pacientes